el engaño milenario de la Iglesia Católica con respecto al perdón de los pecados. Juan capítulo 20, versículo 23. Usted puede hacer una investigación independiente si quiere. Puede ir al interlineal griego y lo confirmará. O si te da más seguridad, puedes preguntarle a un especialista en griego y le podrá constatar que en el idioma griego no dice tal como la iglesia lo ha traducido. Las palabras que Jesús dijo a la iglesia fue: a quienes les perdonen los pecados, les han sido perdonados. Y si les han sido perdonados, es porque el pecador ya los confesó antes de llegar allí a formar parte de la iglesia. Antes de ser bautizado, el pecador ya los confesó, porque para ser bautizados llegaban confesando sus pecados públicamente, no a los apóstoles, no al sacerdote, no, llegaban haciendo una confesión pública y el perdón lo obtenían a través del bautismo. Así que es completamente salido de texto, completamente fuera de contexto, y es completamente erróneo el texto como lo ha traducido la iglesia, y lo ha hecho de manera intencional, porque la iglesia tiene los mejores expertos en los idiomas de la Biblia: griego, latín. Bueno, digamos que el latín no es tanto de la Biblia, pero el griego y el hebreo y el arameo, allá la iglesia tiene los mejores expertos en eso. Y traducirlo mal indica mala intención. Y sobre esa traducción han formado la doctrina de la confesión al sacerdote. Qué terrible una situación de esas. Ahora, algunos me han dicho, sí, pero mire, líder sectario, mire, vaya y léalo desde el versículo 21. Claro, algunos también me han tratado con respeto y me han dicho, mire, lea Juan capítulo 20 del versículo 21 y entonces lo va a entender, le va a quedar claro. Pues vamos a leerlo desde el versículo 21. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice desde el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Maravilloso. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¡Ah, qué maravilloso! Este texto es preciosísimo. ¿Qué necesitamos entender de acá? Que el ministerio que iban a realizar los apóstoles debía ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que a la iglesia no entraran pecadores, pecadores activos, sino pecadores arrepentidos. La diferencia entre un pecador activo y un pecador arrepentido es que el pecador arrepentido, a través del bautismo, decide dejar todos sus pecados que antes practicaba. Y se necesitaba la dirección del Espíritu Santo para que la iglesia hiciera esta labor. Y Jesús les está diciendo: esta labor solo podrá ser confirmada si el Espíritu Santo está con ustedes. Por eso las iglesias, no solo la católica, sino todas las iglesias, muchas veces se equivocan al aplicar el ministerio del bautismo. ¿Por qué? Bautizan a borrachos sin dejar de ser borrachos. Bautizan a personas maldicientes sin dejar de ser maldicientes. Bautizan a personas fornicarias sin dejar de ser fornicarios. Aquel que está viviendo en unión libre es un fornicario. Yo soy testigo presencial de estos bautismos en diferentes iglesias. Entonces, lo que Jesús está diciendo es: esto va a ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando la iglesia hace esto, esa persona no se une al redil del cielo. ¿Ya? No ha sido unida. Habrá sido unida a la iglesia, pero no ha sido unida al cielo, a la iglesia que Dios tiene anotada en los libros del cielo. Es importante tomar en cuenta estos detalles, mis apreciados. Así que Juan para nada está diciendo, o mejor, Jesús para nada está dándole autoridad a la iglesia de perdonar pecados.
Esta es una referencia al bautismo. ¿Y es que el bautismo perdona pecados? Claro que sí. El acto público del bautismo, por eso todos los que iban para ser bautizados iban confesando sus pecados, pero no al sacerdote, porque ni siquiera ya había sacerdote. No a los apóstoles, iban confesando los pecados públicamente delante de Dios. Y al administrar el rito del bautismo, quedaban confirmados. Ya la iglesia lo confirmaba y formaba parte ahora de los miembros de la iglesia, de la comunidad de fe, mis apreciados amigos católicos. Ahora nos vamos a referir al Padre Nuestro. ¿Usted quiere saber que los pecados no se confiesan al sacerdote? ¿Todavía necesita más? Pues tú que eres un gran católico, para ti el Padre Nuestro es muy importante. Es la oración modelo, ¿sí o no? Jesús enseñó a orar a los discípulos. No puede ser que la oración esté equivocada. Perdona nuestras ofensas, dice el Padre Nuestro. ¿Sí o no? Confírmelo usted mismo. ¿A quién le está pidiendo? Al Padre. Está orando al Padre. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Condición para que Dios nos perdone, que nosotros debemos perdonar a nuestro prójimo. De una vez puedo decirles, con este texto se desbarata la interpretación torcida que les han enseñado sobre Santiago 5:16, porque me lo comentan mucho. Sí, pero mire que en Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, para decir que hay que ir a confesar al sacerdote. Óigame, ¿qué interpretación? Mira mi apreciado amigo católico e incluso mi apreciado amigo apologeta católico. La verdad, ¿saben cuál es? Ustedes reciben los textos de la iglesia sin ponerles la lupa. Se los reciben tal como se los enseñan y no tienen criterio propio. Eso se puede uno dar cuenta facilito. La forma de los comentarios. Todos los comentarios que he recibido son los comentarios de los apologetas católicos. Y los comentarios de los apologetas católicos son sencillamente la estrategia de la Iglesia Católica, pero una estrategia perversa, malintencionada. ¿Cómo pueden decir que Santiago 5:16 se está refiriendo a la confesión al sacerdote? No, a la confesión que el Padre Nuestro enseña. Pido perdón al Padre, pero antes de pedir perdón al Padre, debo haber perdonado, ¿ya? O debo haber pedido perdón, ¿ya? A quien ofendí. Cualquiera de las dos cosas, o haber perdonado o haber pedido perdón. Si yo ofendí, debo haber pedido perdón. ¿Ya? Si me ofendieron, entonces yo debo haber perdonado. Entonces, esa es la confesión de la que habla Santiago 5:16. No hay ninguna otra confesión allí que indique, o no hay alguna confesión que indique confesión al sacerdote o confesión a la iglesia. Ahora, ¿quieren todavía más? Pues vamos a Juan capítulo 14, versículo 13 y versículo 14. Es más importante las palabras de Jesús, ¿no? Estas son palabras de Jesús. ¿Qué dice Juan capítulo 14, versículo 13? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y lo repite, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. ¿A quién debemos pedir? Al Padre, en el nombre de Jesús. Entonces tú cometes un pecado, vas al Padre, Padre Santo que estás en el cielo. Reconozco haberte fallado de esta manera. Y Jesús, como mediador, con su propia sangre, por su muerte en tu lugar, entonces Jesús la presenta ante el Padre y el Padre entonces acepta la ofrenda de Jesús y por el sacrificio de Jesús tus pecados te son perdonados. No hay otro mediador.
Palabra de Dios, todo católico sabe, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, hecho hombre, y solo porque murió en tu lugar. Y aquí la palabra de Dios, esto es lo que confirma, mis apreciados amigos católicos. Yo les digo con la mayor sinceridad de corazón, no se me ofenda. Estos temas yo no los estoy grabando para ofenderlos, no los estoy grabando para provocarlos, no los estoy grabando para humillarlos o para querer ganarles una discusión. No, la única razón que me motiva a grabar estos temas es que usted tenga la oportunidad o le dé la oportunidad al Espíritu Santo que ilumine su vida. Dale la oportunidad al Espíritu Santo. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Esto es un principio divino. No confíes en el hombre, no confíes en tu pastor, no confíes en tu sacerdote, no confíes en tu iglesia. Es la palabra de Dios la única fuente de autoridad. En eso debemos estar claros. Ahora, podemos ir a Mateo 16, 19. ¿Y qué nos dice Mateo 19? Y todo lo que atares en la tierra, según la traducción católica, será atado en el cielo. Óigame, ¿no le suena, desde ya no le suena muy incoherente que Dios sea un simple siervo de una institución humana que es imperfecta y pecadora? Una institución humana que es imperfecta y pecadora, que se demuestra en la historia que ha cometido terribles pecados. ¿Y no les parece desde ya que es una incoherencia? Pues vayan al texto griego una vez más. Tienes el privilegio de ir al texto griego. Ahí existe el interlineal griego en el internet. Ahí está disponible para todos. Ve al texto griego y te darás cuenta que no dice así. Por el contrario, todo lo que atares en la tierra habrá sido atado en el cielo. Habrá sido atado en el cielo. La obra de la iglesia es solo confirmar, es solo llevar adelante la misión de Jesús. Ahora, pero más triste me parece, óigame, apreciado amigo, te invito a que tengas criterio propio, no acepte el criterio de otra persona. Ponle sentido, usa el sentido, ponle criterio propio. ¿Acaso la palabra atar quiere decir perdonar? No me diga que la palabra atar es sinónimo de perdonar. La palabra atar es sinónimo de unir, de formar un grupo. En este caso era de establecer la iglesia, de formar la iglesia. ¿Lo quieres confirmar? Pues vamos a Hechos 2:41 y allí lo confirmas, mi apreciado amigo. Hechos 2:41, ¿qué dice la palabra de Dios? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. Ah, qué maravilla, como 3,000 personas, no dice 3,000. No sea que ya me estén corrigiendo por una cosa tan sencilla. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ah, mis apreciados amigos, atar es unir. Es unir la misión que Dios le está dando a Pedro y más adelante en Juan a todos los discípulos, porque no es exclusivo de Pedro. Esto lo reconoce la misma iglesia. No es exclusivo de Pedro. Este es un empoderamiento que Dios le da a la iglesia completa de atar, de unir y de desatar. Atar es agregar a la iglesia. Ven, Pedro, te arrepientes de tus pecados, deja tu adulterio, deja tu fornicación, deja tu robo, deja tus homicidios, se convierte, pide perdón a Dios y confiesa públicamente su pecado. Entonces la iglesia, viendo la evidencia de un hombre transformado, le da el bautismo. Y ahora Pedro es un miembro de iglesia, ha sido atado. Pero más adelante, el mismo Pedro,
o cambiemos el nombre, Pablo, Andrés, el que sea, o María, o Marta, o quien sea, más adelante, siendo miembro de la comunidad de fe, de repente decide vivir como un mundano, entonces hay que desatarlo. Pero antes que la iglesia lo desate, ¿quién lo ha desatado? Dios lo ha desatado, porque es Dios a través de su Santo Espíritu quien conoce el corazón del ser humano. Por lo tanto, Él es el primero que ata, porque fue el primero que confirmó el arrepentimiento y es el primero que desata. La iglesia solamente se da cuenta por el efecto público, por la conducta pública de la persona. Alguien está arrepentido de corazón, pero nadie sabe si lo está o no. ¿Lo sabe quién? Lo sabe Dios. Pero una vez que la persona empieza a dejar toda su vida, es evidente para todo el mundo. Y alguien forma parte de la comunidad de fe de esta manera, pero de repente empieza a vivir como un impío. El primero que se da cuenta es Dios, cuando cambió el corazón de la persona. Pero luego será evidente para la iglesia y para todas las personas que lo rodeen de que ese es un falso miembro en la iglesia. ¿Y qué es desatar? Pues Primera de Corintios se lo confirma, Primera de Corintios capítulo 5. Todo el capítulo, pero solo voy a leer unos poquitos. No voy a perder el tiempo en eso. Tú lo puedes leer todo. Versículo 5. Bueno, primero hago una breve referencia. Un hombre que pertenecía a la iglesia de Corinto, la iglesia de Dios, la iglesia apostólica, que mantenía la fe pura. Y este hombre sinvergüenza empezó a caer en fornicación, y una fornicación agravadísima, tanto que tenía la mujer del mismo papá. Y la iglesia parece que estaba investida del Espíritu Santo, ¿no? Que la iglesia piensa que porque Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo ya no se podía apartar nunca de la iglesia. Claro, aquí evidencia que el Espíritu Santo no estaba en la iglesia. Pablo les está escribiendo duramente a los corintios, y vosotros estáis envanecidos, como que eso fuera de un cristiano. No habían hecho nada, no habían desatado a ese bárbaro, tenían que haberlo desatado. Y Pablo le dice, el versículo 5, el tal sea entregado a Satanás. Así de sencillo, confírmalo tú. Lee el texto. Ahora, ¿qué dice el versículo 11? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Y en el versículo 3, el último versículo dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Eso es desatar. Eso es presentar la palabra de Dios con base contextual, con principios hermenéuticos. Eso es presentar la palabra de Dios tal como lo es en la realidad, mis apreciados amigos. Pero algunos me han comentado, ay, vaya a Mateo 9:8. Oh, estos textos que estoy leyendo, mis amigos, me los han comentado. Yo creo que cada uno de ellos, en promedio, yo creo que unas 10 veces. Cada texto de estos me los han sacado. Vaya a Mateo 9:8. O sea, ya les digo, tienen los textos que los apologetas católicos les han dado, pero no tienen un criterio propio. Si tú tienes un criterio propio, te darás cuenta del gravísimo error. Vamos a Mateo 9:8. ¿Qué dice? Cuando Jesús perdona los pecados al paralítico, ¿qué dice el 8? Y la gente al ver lo que Jesús había hecho de perdonar los pecados, yo estoy de acuerdo que sí, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Ay, hermanos, yo me quedo asombrado con esto, porque esto me lo presentan como evidencia que entonces Dios le dio potestad a los hombres de perdonar pecados. En primer lugar, la Iglesia Católica dice que Jesús fue el que dio la potestad después a su iglesia. Aquí es antes de eso. Es decir, que en el Antiguo Testamento ya tenían la potestad los hombres de perdonar pecados.
primera reflexión, pero esa no es la más fuerte. La más fuerte es, tome en cuenta, ¿quién es el que dice esto? ¿Es Jesús? Es el concepto de la gente. ¿Sabía usted, apreciado amigo católico? Le hablo sobre textos que son de lo más precioso para los amigos católicos, que no me pueden decir que no los han estudiado. Estos son textos de los más preciosos para los amigos católicos. Ahora, en el capítulo 16, que es un capítulo, mejor dicho, que vale oro para la Iglesia Católica, donde Jesús le da las llaves a Pedro y le da la facultad de atar y desatar. ¿No han leído donde Jesús, previo a esa declaración, les hace la pregunta, ¿qué dicen la gente de mí? ¿Qué dice la gente que soy yo? Y empiezan a decir, unos dicen que eres fulano, otro fulano. Unos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías o que era alguno de los profetas. Es decir, ¿cuál era el concepto de la gente acerca de Jesús? ¿Que era el Mesías? No. ¿Que era divino? No. El concepto de la gente es que Jesús era un profeta. Por lo menos la palabra de Dios solo registra a Pedro. Y es tan así que Jesús le dice, bienaventurado eres, porque no te lo reveló ¿qué? Carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que la gente que dijo esto no tenía revelación divina de quién era Jesús y ellos estaban asombrados porque no en la teología de la Iglesia de Dios del Antiguo Testamento estaba bien claramente definidos que solo Dios puede perdonar pecados. Pero al ver que Jesús realiza el milagro, entonces ellos se convencen de que sí perdonaba pecados. Y como creían que Jesús era solo un profeta es un humano, no es divino. Entonces ellos pensaron que era que Dios había dado también esa potestad a los hombres. Esa no es palabra de Jesús. Esa es la palabra de la gente, mis apreciados amigos. Tenemos que tener criterio, ir y ponerle la lupa. Lo invito a que empiece a reflexionar sobre cada enseñanza católica. Ahora, quiero decirles, hay otro argumento que me han sacado más flojo todavía. Y me lo han sacado muchas veces. Y que Jesús mandó a la gente al sacerdote. Ya, Jesús los mandaba al sacerdote. Claro, Jesús los mandaba al sacerdote. ¿A qué sacerdote? Al sacerdote levítico. ¿Existe ese sacerdote hoy en día? No. Tampoco existe ningún sacerdote humano para la iglesia del Nuevo Testamento. Ese es otro tema. El único sacerdote, el único mediador hoy en día es Cristo Jesús. Pero Jesús los mandó al sacerdote levítico. Sí, a pedir perdón, a confesarse. Busque usted el texto que quiera ver a qué los mandó Jesús al sacerdote. A los leprosos, ¿a qué los mandó? Id mostrados al sacerdote. Y mientras iban, fueron sanados. ¿A qué iban? A que el sacerdote confirmara que habían sido sanados de la lepra. Porque si el sacerdote no daba la confirmación, ellos no podían tener su vida normal. No podían ser admitidos en la comunidad. La presentación de alguien que había sido sanado de la lepra, la confirmación la daba el sacerdote. Fuiste sanado de la lepra. Él tenía que revisar y constatar. Ve al sacerdote. Pero también si traes tu ofrenda al altar. ¿Quién estaba en el altar? Estaba el sacerdote. ¿Ya? Si traes tu ofrenda al altar, deja allí y te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti. Bueno, ve y reconcíliate primero con tu hermano. Lo mismo que ya vimos del Padre Nuestro. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. Porque nosotros debemos perdonar. ¿Van al sacerdote a qué? A llevar ofrenda o van al sacerdote a recibir una constatación de que su enfermedad ha sido sanada, mis apreciados amigos. Ahora, el último texto que me han sacado también, me asombra mucho, Marcos capítulo 1, versículo 5. Y ya les digo, esto
no es obra del que me manda estos textos. Esto es obra de los apologetas. Y no es obra tampoco de los apologetas, para los cuales les pido que tengan criterio propio. No se lo coman así, porque queda muy mal, habla mal del cristianismo, habla mal de la intención. Tú cometes un grave pecado contra Dios cuando manipulas la palabra de Dios. ¿Cómo es posible? La iglesia tiene los mejores doctores en teología. Los tiene, yo no ignoro eso. Eso no significa que tienen la verdad por eso. Pero si tienen los mejores doctores, tienen la verdad. No, no tienen la verdad porque tienen los mejores doctores y esos que son tan buenos entendiendo la palabra de Dios, le hacen el torcido de una manera milimétrica para imponer esos errores. Es terrible. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 5, es el texto que me muestran. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él, o sea, por Juan, en el río Jordán, confesando sus pecados. Qué maravilloso. Iban a confesar los pecados a Juan. Eso no es lo que está diciendo. ¿Quiere confirmarlo? Solo lee el versículo anterior. Solo lee el versículo anterior. ¿Cuál? Pues el cuarto. ¿Qué dice el versículo 4? Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba ¿qué cosa? El bautismo de arrepentimiento. Así que los pecados eran perdonados en el bautismo. En el bautismo. Así como eran perdonados en el bautismo de Juan, así son perdonados en el bautismo que Jesús mandó. La diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús es que en el bautismo de Jesús, además de obtener perdón de pecados, la persona era llena del Espíritu Santo y quedaba habilitada para predicar poderosamente en el nombre de Jesús. Esa es la diferencia, pero en cuanto al perdón de los pecados, el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús son equivalentes. Ahora, la otra diferencia es que en el bautismo de Juan todavía tenía que valerse del símbolo porque Jesús no había muerto. En el bautismo de Jesús ya no es del símbolo, ya no es del cordero. Ahora es en la sangre de Cristo Jesús. Pero el acto físico del bautismo, el recibir el perdón de pecados en el acto físico del bautismo era el mismo. No era por la confesión. ¿Quieren ustedes confirmar que nadie jamás confesó a un sacerdote? Pues busque qué hacían los pecadores en el Antiguo Testamento. Búsquenlo. ¿A quién buscó David cuando cometió tan terrible pecado contra Urías, quitándole su esposa y luego asesinándolo? ¿A quién buscó David? ¿Fue de una vez con el sacerdote? David podía tener el montón de sacerdotes ahí cerquita. Es más, podía ir directamente con el sumo sacerdote, con el sumo pontífice. Pero David no fue con él. La palabra de Dios en Salmo 51 registra fielmente la confesión de David. ¿Fue ante quién? Ante el Padre Celestial, el único que perdona pecados. El perverso rey Manasés, que masacró a los fieles en Jerusalén, que llenó de sangre a Jerusalén de extremo a extremo. Esos son historias fielmente registradas. Se arrepintió. ¿A quién le pidió perdón? ¿A quién le pidió perdón? ¿Al sacerdote? No, a Dios. Y puedes ver al mismo profeta Daniel confesando sus pecados. ¿Al sacerdote? No, a Dios. Nadie jamás confesó los pecados al sacerdote. El sacerdote hacía un oficio ministerial simbólico ofreciendo el cordero, pero los pecados de forma simbólica se le transferían sobre la cabeza del cordero, no sobre el sacerdote. Mi apreciado amigo, que Dios te bendiga. Le aconsejo, pide humildad delante de Dios. No se enoje, reflexione. Este mensaje no es competitivo.
este mensaje debe ser para salvación. Le invito a compartir este video con las personas que consideres que le pueden servir. Le invito a suscribirse a este canal donde recibirá palabra de Dios, por lo menos con la mejor intención. No me declaro infalible como el Papa. Puede ser que en algún momento tenga una apreciación equivocada y es de humanos errar. Es más, y ese no es el pecado. El pecado es cuando malintencionadamente tergiverso algo. Allí es donde está el pecado. Así que comente, comparta, suscríbase, pero los comentarios ojalá hágalos en el amor cristiano, con respeto, haga sus preguntas, haga sus objeciones y con mucho gusto, en la medida de lo posible, estaré respondiéndole. Dios les bendiga.